Dios, alabado sea el Señor, qué alegría, qué gozo. Bendito sea el Señor, ¿eh? Como anhela la sierva estar junto al arroyo, así desea, Señor, mi alma estar contigo. Sediento estoy de Dios, del Dios que me da vida. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de mi Señor? Bendito sea el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Como aguarda el centinela la aurora, así mi alma aguarda en el Señor. Sediento estoy de Dios, del Dios que me da vida. Daniri Fernández, muy buena, santa y bendecida noche. Vamos a activarnos aquí en este dispositivo a ver si entramos en una comunión más, diríamos, adecuada para que estemos ahí en la laptop y aquí yo pueda darme cuenta de lo que ustedes estén comentando. Yubelki Marte Hernández, buenas noches. Yubelki, ¿dónde que te metes, mi hija? Alabado sea Jesucristo. Vamos a compartir. Bendito sea Dios que nos regale este momento, una oportunidad, ¿eh? Una oportunidad grande. Ninguno de nosotros puede agregar un segundo a nuestra existencia. Por más bienes que tengamos, materiales, que no es malo tener. Ahora, dejarse poseer de esos bienes es que, un peligro. Pero por más que tengamos en esta vida, por más que alcancemos y más que conseguimos en esta vida, no podemos agregar un segundo a nuestra existencia. Por eso, cada segundo, cada respirar, lo vemos como un regalo inmenso, inmensurable del amor y de la gracia de Dios. Y es una oportunidad que cada uno de nosotros tenemos para crecer en esa santidad, para conocerle a Él, para a la hora de partir de este mundo no encontrarnos con un desconocido, sino con un amigo, con un Padre que nos ama con un amor eterno. Eh, vamos a, vamos a venir con un corazón sencillo. Con esto no estoy haciendo señalamientos sobre ninguno de ustedes de soberbia ni nada de eso, pero nos llama el Señor a eso, a venir con un corazón sencillo. El mismo Jesús nos dice en Mateo 11:25 y siguiente: yo te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque tú ocultas tus cosas a los sabios y entendidos y se la manifiesta a los sencillos, a los humildes. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Vamos a abrirnos a esa sabiduría de Dios. Vamos a apagar nuestra mente. Sabemos que es un poco difícil porque está ahí, pero vamos a adentrarnos en esa presencia de Dios que Él mismo se nos manifiesta. Somos espíritu, somos carne y somos espíritu. Esa carne ya dañada por el pecado fue divinizada por un Dios que se hizo hombre, un Dios que se hizo en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. Así que vamos a venir con ese corazón sencillo, humilde, manso y humilde de corazón. Nos invita Jesús a hacer y entonces encontraremos paz para nuestra alma. Vamos a ver qué escriben por acá. Alabado sea Jesucristo. Vamos a ver. Ahí está Yaniri Fernández Fernández. Dios te bendiga. Amén. Nos dice ella a nosotros. Yuberki Marte Hernández también. Buenas noches. Para si alguna persona está conectado por primera vez, hacemos esto al inicio para que nos demos cuenta que esto es un compartir. Y que nos une a todos nosotros es esa fuerza todopoderosa de Dios, Padre, Hijo y ahí el Espíritu Santo. Una sola persona. La Santísima Trinidad, parte central de nuestra fe, el misterio de nuestra fe, la Santísima Trinidad. Entonces, lo que nos conecta, lo que nos une a nosotros a través del amor del Padre es en la palabra de nuestro Señor Jesucristo manifestado en el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Para nosotros puede haber distancia recorrida físicamente, territorialmente, pero para Dios no. Ese mismo Dios que guía el universo, que ordena el universo, es el mismo Dios que está en ti, es el mismo Dios que está en mí y está todo tiempo, todos los días. Entonces vamos a ver qué nos dicen por acá. Yaniri Fernández está ya en oración, está haciendo así, eso es un signo de oración. Dice Alba la Antigua, buenas noches, bendiciones para todos. Ahí tenemos a Edilberto Ramos conectado también. Pedro José Capellán, ese es un siervo de Dios también que es un ejemplo porque él no suelta ese catecismo, que por cierto lo vamos a usar, Dios quiere que lo utilicemos, el catecismo, que nos adentremos a ese torrente de la gracia y la misericordia de Dios. Joaquina Pérez dice, buenas noches, bendiciones, abundancia en el nombre de Jesús. Ahí está Cruz Malbon, le damos un abrazo a esa sierva de Dios desde aquí, desde Queens, está en New Jersey. Rocío Benavide también, un saludo especial lleno de bendiciones para usted y su familia.
Ahí está Mita Suárez de los Santos, esa sierva de Dios que inmediatamente, yo sé que lo he dicho, pero es bueno recalcar esto, inmediatamente ve algo de Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual, de una vez comparte. Entonces, ahí está Rina Leticia Cabrera Lora, nos dice buenas noches. Yaniri Fernández nos dice, desde Carolina del Norte, con la bendición de Dios. Oh, pues se nos fue para Carolina del Norte, ya no está en Pensilvania. Dice Julia Guamán, buenas noches, hermano Juan, que Dios le bendiga. Vamos a ver unos mensajitos más aquí y entonces entramos en la oración. Dice, bendiciones, Dios nos acompañe, la sangre de Cristo nos selle, dice Judy la Antigua. Todas esas bendiciones se multiplican en nosotros, todas ellas. Quiero compartir, para mí es un testimonio, para mí es un testimonio. La gloria y la honra es para Dios, como siempre lo decimos y debemos sentirlo así. Pero ahí hay una persona que me escribió algo en Instagram. De pronto yo lo voy a leer y a algunos le parecerá que es algo normal, pero para mí no. Porque son palabras que reafirman ese llamado que tenemos cada uno de nosotros y que ustedes me alimentan, Dios me alimenta a través de ustedes, mi fe, y a través de ti, indigno siervo, frágil instrumento, frágil polvo, así como la ceniza que se nos dejó caer el domingo de Ramos, ¿no? La gloria y la honra es para Dios. Esta persona me escribió algo en Instagram y yo lo voy a leer. No voy a decir su nombre porque no es para hacer diferencia entre uno y otro, sino que Dios utiliza a esta persona para motivarnos, ¿no? Para motivarnos. Ustedes son una motivación de Dios en mi vida. Yo se lo quiero recalcar eso y me dan el permiso. Discúlpenme que me estoy acá, pero voy a leer de manera breve. Aquí hay una persona que escribió en Instagram, en la publicación, porque esto Dios me inspira en todas las plataformas a escribir, a motivar. Es el mismo Dios que invita. El mismo Dios, yo lo creo así. Yo lo creo así. Porque en este mundo hay muchos millones de kilómetros territorialmente. Y nuestros pies pudieran estar plantados en otro lugar en este momento. Entonces, ¿por qué Dios permite que usted y yo estemos acá? Porque Él quiere bendecirnos y nos bendice. Y nos has bendecido desde el amanecer. Esta persona escribió, dice, siempre ansiosa, en el buen sentido de la palabra, como dice el Salmo, ¿no? En el Salmo 130, como anhela el centinela, como aguarda el centinela la aurora, así mi alma aguarda en el Señor. Y en el Salmo 42 nos dice, tú haciendo referencia a lo que ella escribe acá, en el Salmo 42 dice, como anhela la sierva estar junto al arroyo, así desea, Señor, mi alma estar contigo. Es un rendimiento, ¿no? Así desea, Señor, mi alma estar contigo. Sediento estoy de Dios, del Dios que me da vida. Y ella dice aquí, siempre ansiosa de que llegue el martes para empaparme de la palabra de Dios por medio de ti, Juan. Claro, es en medio de ti, y ella lo entiende así, yo lo entiendo así, yo sé que ustedes también, no haciendo referencia a mí. No, 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 imposible. Un indigno y frágil instrumento que Dios utiliza como utiliza cada uno de ustedes y le ha dado talento a cada uno de ustedes. Ahora bien, cada uno es responsable qué hace con el talento que Dios le da, ¿no? Entonces yo quiero compartir, quería y quiero compartir esto con ustedes para que se den cuenta que esto es de Dios, no de Juan. Esto es de Dios, dice, eh, para empaparme de la palabra de Dios por medio de ti, gracias y muchas bendiciones. Vuelvo y les repito, de pronto para algunas personas, no hago referencia a ninguno de ustedes, quiero corregir todo eso siempre, ¿no? Porque sabemos, nuestra carne es bien débil y el enemigo usa cualquier tentación, que por cierto vamos a hablar de, Dios quiere hablarnos de eso en esta noche. Para mí yo lo veo como una bendición de Dios, lo veo como un testimonio de Dios. Que una persona se exprese así, no de mí, sino de este momento eterno que Dios ha preparado cada martes a las 8 de la noche. Y para los que se conectaron, miren, yo les voy a decir algo, no es una emoción, pero es una efusión. Yo espero también este momento, que de pronto hasta se me olvida y parecería tan mal educado o imprudente en no decir bienvenidos y bienvenida a este rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual. Bueno, pues lo digo así, me hago humilde, ¿no? Me postro, me acuesto a la presencia de Dios. ¿Eh? No soy digno ni de desatar las sandalias a Jesús. Y le digo a cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús, está escrito por ahí, me parece, bienvenidos y bienvenidas a este rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual. A dar a entender que la palabra gimnasio espiritual hace una referencia de lo físico, porque sabemos a qué se va a un gimnasio, pero muy larga la distancia. Esos músculos que en nuestra juventud podemos exhibirlo, se van estrofiando, se van deteriorando. Claro, tenemos que cuidar el cuerpo, de pronto no para vivir más, pero para vivir mejor en los años que Dios nos vaya a permitir vivir aquí. Ahora, ¿por qué hacemos referencia a un gimnasio espiritual?
Porque el hombre y la mujer de Dios, el hijo y la hija de Dios, tiene que fortalecerse cada día en el Espíritu. Tiene que alimentar el Espíritu. Tiene que clamar la presencia del Espíritu. Porque solo no podemos. Sin Él somos nada y en Él todo lo podemos. Sin Él somos nada y para Él nada es imposible. Ustedes sin mí, dice Juan 15:6, no pueden hacer nada, dice Jesús en la palabra, referente a la vid. Ustedes sin mí no pueden hacer nada, pero en mí nada es imposible. Y hay que entender esto. Entonces le doy gracias a Dios una vez más por cada uno de ustedes. Me prometo yo mismo a no invitar a compartir. Esto tiene que ser yo en oración, ¿no? Pidiéndole a Dios. Esto tiene que ser algo que sale de la persona, que sea de convicción de la persona. Yo no creo que lo espiritual hay que exigirle a alguien que lo comparta. Yo no, valga la redundancia, no comparto la idea de tener que incentivar a la gente a compartir la gracia de Dios. No, la gracia de Dios no se echa en saco roto. La sangre de Cristo no se puede volver estéril. Ahora, las personas que deciden esterilizar la sangre de Cristo están rechazando la gracia. Pero no solamente la rechazan, sino que al rechazarla también se limitan y evitan que esa gracia toque otros corazones. Por eso, delante de Dios y de ustedes, me prometo a mí mismo, desde hoy, no invitar a compartir. Ni en las promociones que Dios inspira en los anuncios, porque esto es una compañía, pero no es una compañía para producir dinero, sino para recastar alma, para enamorar alma de Dios. Así que mi hermano y mi hermana, quiero ser muy enfático en esto. No pienso, yo orando sentí esto de Dios, porque la fama es enemiga de la santidad. La santidad se aparta de la fama. Y eso like y eso me gusta. Está bien, no estoy diciendo que no se haga, pero no tiene que ser el incentivo o lo principal de una persona que esté promocionando el reino de Dios, extendiendo el reino de Dios. Tiene que haber un enamoramiento de quien escucha la palabra de Dios a través de la voz del que la anuncia. Usted se enamora y cuando uno se enamora, todos los que están ahí se han enamorado de una manera o de algo o de alguien. De algo, porque eso es el ser humano. Y no hemos orado todavía. Sabemos que en este rinconcito de bendición, un gimnasio espiritual, le damos total y rotunda libertad al Espíritu Santo. Sabemos que la oración nos conecta con Dios, pero estamos conectados con Él porque Él es no solamente el protagonista, Él es el que lo llena todo en esto. Así es, mi hermano y mi hermana, que quien se enamora, porque el ser humano termina, la vida del ser humano termina entregándose a algo o a alguien. Ahora nosotros decidimos a quién nos entregamos. Hay personas que de pronto compran un carro y hasta matan, porque si alguien les roza ese carro, matan, se entregan a ese vehículo. Hay personas que se entregan a un matrimonio obsesivamente y no ven otra cosa que no es eso. Entonces, un balance de la vida, el enamoramiento de Dios, te hace ver realmente el valor de todas las cosas, de tu familia, de tu matrimonio, de tu trabajo. Pone un orden en la vida del ser humano, pone un orden en la vida del Hijo de Dios. Así es que no más compartan y esto. Y Judy y mi hermana lo hacen bastante, ¿no? Eso, yo les respeto eso. Lo hace a través de aquí, de los mensajes que pone ahí. Y respeto que ustedes lo pongan también. Pero de mi parte, ¿no? Y de pronto, sin compararme con nadie en esto de Dios, porque cada uno tiene sus dones y su carisma. Yo les exhorto también a las personas que hacen live, a las personas que transmiten, no hay que incentivar a compartir. Dios me ha hecho sentir eso. Tiene que haber una convicción. A Dios no le preocupa la cantidad. Dios saca hijos de Abraham hasta de la piedra. Jesús se lo dijo a los fariseos. Ustedes se enorgullecen en decir que son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, obedecieran lo que Abraham vivió, lo que Abraham transmitió en la fe. Pero no se enorgullezcan de ser hijos de Abraham, porque Dios saca hijos de Abraham hasta de la piedra. Entonces, esto tiene que ser un asunto de la persona. Tiene que ser un asunto de la persona. Entonces, si alguien ve este en vivo, que Dios también le ha concedido esa gracia de compartir sus bendiciones, de compartir la sabiduría, de compartir el conocimiento, no incentivemos tanto.
no invitemos tanto a compartir, no, de verdad. Vuelvo y les repito, en mi humilde oración, Dios me ha hecho sentir eso. Y Dios no es un Dios, vuelvo y les repito, que está preocupado. Dios no se preocupe, es lo primero, ni va a estar preocupado por cantidad. Ahora, Dios no quiere que ninguno de los hombres se pierda, sino que llegue al conocimiento de la verdad. En Primera de Timoteo 2:4. Dios no quiere, mi hermano y mi hermana, que nadie se pierda. Puede ser el criminal más grande. No, Dios no quiere que ese se pierda, que esa alma se pierda. Ahora, el enemigo, hasta dicen que hasta 3 minutos, me parece, ya después de la persona haber fallecido, parece que le queda como un poquito de aliento y todavía el enemigo está batallando porque esa alma se incline hacia él. Así es que Dios, y esto, mi hermano, miren, aprovecho este momento de cuaresma para, ustedes saben que somos seres humanos y no pecamos porque somos seres humanos. No fallamos porque somos seres humanos. Fallamos y pecamos cuando dejamos de ser humano. Entonces, si en un momento de un compartir de rinconcito de bendición en un gimnasio espiritual, yo he dejado de ser humano y he pronunciado algunas palabras que ha herido a alguien, esto lo hago con sinceridad, le pido perdón. Con esto no digo que lo haya hecho, pero uno es carne y esa carne a veces corrompida, ¿no? Pero por eso lo hago, esto, todo lo que digo, se lo digo con amor y abrazo a cada uno de ustedes. Le pido a Jesús sus brazos prestados y llagados para abrazarme a mí mismo y en ese abrazo a mí mismo, que cada uno de ustedes esté en ese abrazo que Jesús me da a mí y a través de este momento. Por eso quería compartir eso. Y lo que Dios pone en mi corazón, lo voy a decir con el mayor respeto, con la mayor dignidad que Dios, como hijo de Él, nos provee a nosotros, pero sin el sentido de herir a ninguno de ustedes. De verdad, se lo digo de todo corazón esto. Así que vamos a orar, mi hermano y mi hermana. Y nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Lo único que no se pasa es Dios, no se muda de tu vida. La paciencia, que es un árbol de raíz muy amarga, pero que produce fruto dulce, todo lo alcanza. Y quien a Dios tiene en la vida, oiga, quien a Dios realmente tiene en la vida como primicia, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios llena el hueco que hay en el alma del ser humano. Ese hueco que busca en este mundo llenarse de tantas cosas. Si no se encuentra con ese Dios que lo llena todo, entonces vive vacío. De pronto puede tener un closet lleno de ropa, una despensa llena de alimentos, un buen carro en una marquesina, pero si no está Dios como primicia en su corazón, entonces nada tiene. Porque al momento de cerrar nuestros ojos y de que se corte nuestro aliento de vida en esta tierra, no son los bienes materiales lo que van a rescatar nuestra alma, sino las buenas obras que hayamos hecho. No por mérito, sino por obediencia al amor, no por el temor al infierno, sino al amor de Dios manifestado en Cristo. Yo te voy a pedir en el nombre de Jesús en este momento, mi hermano y mi hermana en Cristo Jesús, que te amo. Dios me inspira a amarte aún sin conocerte. Esa es la grandeza del amor de Dios, que a veces vemos a una persona por primera vez y pensamos, hasta le preguntamos, yo te he visto a ti, porque uno se identifica, pero eso es la energía del amor de Dios, una energía que no es una energía de la electricidad que se corta, sino una energía que se mantiene encendida en todo aquello que claman a Él y que desde por la mañana dicen, Señor, aquí estoy, habla, que tu siervo escucha. Inclina tu cabeza como una reverencia hacia Dios, hacia la omnipotencia de Dios, y reconociendo nuestra fragilidad. Polvo eres y en polvo te convertirá, pero eso no es para desencantarnos. En Génesis 3:29 nos dice la palabra, pero también el que vive en Cristo, ese polvo que aguarda en una tumba, se transformará en un cuerpo glorificado cuando esa alma glorificada en la venida de Jesús se pose en ese cuerpo. Así que no es para desencantarnos. Entonces, vamos en el nombre de Jesús, esta oración con la lectura de la palabra de hoy, haciendo también énfasis en esto de que cuando nosotros leemos, oramos con la palabra de Dios, estamos confirmándole a ese Dios todopoderoso que no solamente creemos en Él, sino que le creemos a Él. Toda palabra de Dios, toda oración católica cristiana, hay una señal que identifica este momento, y no solamente que identifica, sino que clamamos
a ese Dios todopoderoso al momento de oración y al momento de proclamar su santa y divina palabra. Por eso esta oración poderosa, sanadora y salvadora la hacemos cada uno de nosotros, todos unidos en un solo espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema para hoy es: el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Repito, el hombre, llámese el género humano, mujer, hombre, niño, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Oremos. Cuando pidan a Dios, cuando oremos, no imiten a los paganos con letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se le oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Esa es la introducción de la oración. ¿Qué nos dice la palabra aquí? Cuando pidan a Dios, no sé lo que tú vayas a pedir. Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón. Pero lo importante de esta oración es que no imitemos a los paganos con letanías interminables. Ese hablar y ese hablar y ese buscar palabras que no sean realmente, que vengan, que broten de un corazón contrito y humillado ante Dios. Dios nunca lo desprecia. Entonces, mi hermano y mi hermana, que esta oración sea una oración que nuestros labios estén conectados con nuestra mente y nuestros labios conectados con nuestro corazón. Cuando hablo de corazón, la palabra de Dios nos habla de ese hombre y esa mujer interior. Y en ese hombre y en esa mujer interior hay algo que se llama conciencia. Y en esa conciencia hay una voz suprema de Dios que nos dirige para elegir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Pero su Santo Espíritu mismo nos indica: elige el bien, elige la vida. No haga como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Dios sabe lo que tú necesitas, pero no es lo mismo pedir lo que uno quiere a lo que uno necesita. Dios es un Padre infinitamente bueno, pero Dios, siendo un Padre infinitamente bueno, todopoderoso, jamás nos dará a nosotros algo que nos aparte de su gracia. Entonces Dios siempre da lo que tú y yo necesitamos, mas no siempre lo que queremos es lo bueno para nosotros. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Dios sabe lo que tú necesitas y Dios sabe lo que yo necesito, pero Él quiere oírlo de tus labios, Él quiere oírlo de tu corazón. ¿Y sabe qué nos dice Jesús? Dios hombre, que tú y yo somos hijos de Dios, porque esa oración que sus labios compusieron por primera vez, desde brotando de su corazón, la oración del Padre Nuestro. Sigue con tu cabeza inclinada y pon tus dos manos en tu corazón, en una parte donde te duela, donde tú sientas. Pon tus dos manos en tu mente. Si tú sientes angustia, sientes ansiedad en estos momentos tan fuertes, ¿no?, que no han tocado vivir en esta parte de la historia, en este lugar del universo al que Dios nos ha permitido vivir. Jesús dice: no hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ustedes pues oren, recen así, a usted y a mí, mi hermano. Padre nuestro, no Padre mío solamente. Quiere decir que tu oración y mi oración tiene que ser una oración universal. Nuestro, no solamente mío. Claro, Dios es tu Padre, Dios es mi Padre. Yo soy su hijo, qué feliz soy. Tú lo puedes repetir, pero ese Dios es Padre nuestro. De ese que te maltrata, Dios es su Padre. De ese que de pronto te ha hecho la vida imposible, Dios es Padre de esa persona. Aunque tal vez esa persona no lo entienda así, pero sí, Jesús nos dice que Dios es Padre nuestro, no solo mío. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿De qué? ¿De labios? ¿De oído? No. En nuestra manera de obrar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar. Un cielo que donde quiera que tú y yo nos dirijamos, cuando miramos hacia arriba, miramos ese cielo, que no es que Dios está ahí. Dios está en todas partes. Ahora, la grandeza de ese cielo nos manifiesta a nosotros qué tan grande es Dios y qué tan limitados somos nosotros. Y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, dice el profeta Isaías. Estamos orando. Ni sus caminos son nuestros caminos.
ni sus proyectos son nuestros proyectos. Como el cielo aventaja la tierra, así sus caminos y sus pensamientos, sus proyectos aventajan lo nuestro. Venga a nosotros tu reino. ¿Cuál reino? El reino, un nuevo reino de un nuevo orden y una nueva amistad, donde todos somos hermanos, una nueva unión y un orden donde los últimos sean los primeros. Hágase tu voluntad. ¿Cómo hago la voluntad de Dios? Buscando ese reino de reprobar la injusticia, de que el marginado, que seamos nosotros los defensores de que ese reino se cumpla en esta tierra, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy, danos, no dame solamente, danos hoy el pan que nos corresponde en plural. Danos hoy, Señor. No solamente puedo pedir por mí, sino por toda la humanidad. Y es hoy, 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 hoy. Me acuerdo, ahí está Julio Capellán, ahí está Dirberto, y creo que alguien más dijo de que el hoy, el ahora, Joaquina, o el hoy, el ahora, los recuerdos que Dios nos lo manifestó. Estamos orando. Danos hoy el pan que nos corresponde, el ahora es importante. Y perdona nuestras deudas. Pídele, yo le pido perdón a Dios, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor, enséñame a sentirme, a reconocerme perdonado, pero también que en ese reconocer que tú me perdonas, perdonar a los demás. Y no nos deje caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Señor, no nos deje caer en la tentación, pero yo quiero hacer mi parte, Padre. Esa persona que me hace tentar, o ese momento, o esa situación de mi vida, Señor, voy a alejarme de esto. Pero tú, Señor, no me dejes caer en la tentación. Y líbranos, Señor, líbranos del maligno. Líbranos porque tú tienes el poder para atarlo. Tú lo ataste, Señor. Líbranos, Señor, de él. Y dice, para concluir ya esta oración, mi hermano, y no es menos importante, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial le perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Señor, Padre amado, que en este momento cada uno de nosotros, Señor, revestido de tu Santo Espíritu como bautizado, Señor, y abriendo nuestro ser para dejarnos inundar de tu Santo Espíritu, Padre Santo, miremos el valor de esta vida pasajera, terrenal. ¿Cuánto? ¿100 años? ¿70? ¿40? ¿80? ¿90? La vida eterna. Pero no solamente por miedo al infierno, que le llamamos atrición, no, contrito y humillado a ti, Señor, por lo que tú eres, porque eres un Dios todo amor, porque siendo un Dios todopoderoso que en el universo puede contenerte, porque eres infinito, Señor, eres omnipresente, viene a posarte, viene a quedarte, así como te queda en el sagrario de cada templo, en esa Santa Eucaristía, en esa hostia consagrada, también como bautizado y bautizada, Señor. Tú haces de nuestro interior un sagrario donde habita tu Santo Espíritu. Que ese Santo Espíritu nos ayude a reconocer, Señor, que tantas veces que tú nos perdonas, Señor, infinitamente tú nos perdonas, Señor. Cada día nos perdona cuando venimos a ti con un corazón contrito y humillado. Cuando vamos al confesionario, Señor, a ese sacramento de la confesión, de la penitencia, de la reconciliación. Y tú, en ese sacerdote, Altar Christi, persona Christi, nos espera como ese padre que aguarda, que espera al hijo pródigo para abrazarnos, Señor. Que también nosotros tengamos un corazón dócil para perdonar a los demás. Porque si no perdonamos a los que nos ofenden, tú mismo dices, Señor, que no nos perdona, pero no es porque tú no quieras perdonarnos, sino porque en la dureza de nuestro corazón nos cerramos, nos encerramos en ese rencor, en ese odio, en esa ira, y no damos, Señor, no damos libertad, no damos autoridad a que entre ese amor infinito de tu misericordia para salvarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Si nos acercamos a Dios, mi hermano y mi hermana, con ese corazón sencillo, con ese corazón y con la fe de que Dios puede cambiar tu vida, mi vida, Él lo hace. No podemos acercarnos a este rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual, como un programa en el televisor, en el celular, en la pantalla de la computadora, sino como un encuentro vivo y real con Dios.
donde dos o tres se reúnen en mi nombre, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos, en medio, en nuestro corazón, en nuestro interior, en la parte central de tu vida y de mi vida, ahí está Él. Porque estamos unidos en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con ese Dios Padre Todopoderoso en la unidad del Espíritu Santo, y es un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tentación de Jesús en el desierto. El mal que acecha, el mal que acecha en nosotros es la tentación. Y el bien, que es la esencia de esa presencia de Dios en nosotros y que está con nosotros todos los días. Hay un camino que el mismo Dios en el Antiguo Testamento nos traza a nosotros, y nosotros lo podemos encontrar eso en Deuteronomios. Puede aparecer en otra parte, pero Dios quiere que profundicemos en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, en el versículo 15, nos dice Dios a nosotros. Y escuchemos esta palabra con el oído del alma, del corazón. Claro, tenemos un oído físico, pero con ese oído solamente podemos oír. Ese oído que Dios nos lo regaló para oír, para profundizar en nuestro oído interior, podemos escuchar. Y ya no solamente oímos el sonido de una palabra, sino que al escuchar, a discernir, esta palabra toma forma en nosotros. Por eso, cada mañana, en cada amanecer, pidamos Espíritu Santo. Y es una ejaculatoria breve, de la manera que tú quieras, pero Señor, envíame tu Santo Espíritu. Yo sé que tu Santo Espíritu vive y habita en mí, pero que no se apague por mi incredulidad, por mi duda, por mi depresión, por mi angustia, por mi ansiedad. Dame tu Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo es lo que nos ayuda a nosotros a discernir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Y la misma palabra nos lo confirma a nosotros y nos va a ir adentrando a ese misterio de las tentaciones. Dice en 30 de Deuteronomio, en el versículo 15, capítulo 30, versículo 15, mira, mira, como enfócate, pon la lupa, ponle el foco a lo que te estoy diciendo. No dice la palabra, no dice el mismo Dios. Mira que te he ofrecido en este día, es una oferta, pero es un pacto de Él hacia nosotros. Y Dios siempre es fiel, siempre. Yo le pido a Dios eso en mis oraciones, siempre. Le digo, Señor, ayúdame a ser siempre fiel a ti, porque yo fallo, pero yo sé que tú nunca nos fallas. Tú siempre eres fiel. Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida. Dios nos lo ofrece, el bien y la vida. Por una parte, y por la otra, el mal y la muerte. Pero no nos asustemos con esto, porque miren lo que nos dice en lo siguiente. Lo que hoy te mando es que ame a Yahvé Dios, a Yahvé tu Dios, y siga sus caminos. Entonces nos dice en el 19 del mismo capítulo 30, que los cielos y la tierra escuchen. ¿Se acuerdan? Que no es oír solamente, hay que oír, pero ese oír tiene que llegarse a escuchar en nuestro interior lo que Dios nos dice, para meditarlo como María, para guardarlo en nuestro corazón y que esa palabra tome forma en nosotros. Por eso, una vez más, Dios pone en mi corazón pedir ese Espíritu Santo, porque en el Espíritu Santo se encarna el Verbo en María. Entonces esa carne, esa palabra de Dios se hace carne en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, inúndanos de tu poder. Dice que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Miren lo que nos dice el mismo Dios. Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia. ¿Quién es la vida? Alguien que me escriba ahí, ¿quién es la vida? Dios nos dice a nosotros que hay que escoger la vida. Entonces, ¿quién es la vida? Escríbame a alguien ahí, ¿quién es la vida? Y nos habló de un camino. ¿Quién es el camino? Y nos habló de una verdad, que es el bien y la vida. Ese bien que es la verdad. Ese bien que es un camino que nos lleva a esa vida. ¿Quién es la vida? ¿Quién es el camino? Escriban ahí, escriban ahí. Reconociendo, mi hermano,
que prueba y tentación no es lo mismo. La prueba es una oportunidad que Dios nos permite para crecer. La tentación es algo que el enemigo utiliza para hacernos caer. Nuestro Dios es la vida. Jesús, dice alguien ahí, sí, Dios es la vida, pero manifestado en Jesús, sí, ahí, sí, dice Julio Capellán, nuestro Dios es la vida. Entonces Dilberto Ramos dice Jesús. Yaniri Fernández dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y es así. Eso está en Juan 14:6. Entonces, mi hermano y mi hermana, nosotros tenemos que entender que la prueba y la tentación no es lo mismo. Dios permite la prueba, mas no nos manda a tentar, no tienta. El mismo Padre Nuestro dice, no nos deje caer en tentaciones. Entonces no puede decir, no puede uno decir, como dice la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 13, que el cuidado, vamos a leerlo, para no salirnos, para que nos demos cuenta que es la palabra de Dios, que no es que Juan está imaginándose el texto bíblico. Vámonos a la carta de Juan, de Santiago, en el capítulo 1, versículo 13, dice, que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba, porque Dios está salvo de todo mal, ni tampoco manda prueba a ninguno. Cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce. Entonces, Dios permite la prueba, porque la prueba es una oportunidad para crecer. Por ejemplo, nosotros, me imagino que todos hemos estudiado algo, ¿no? En la universidad, en la escuela, a nosotros se nos da un año de clase, a veces trimestre, pero hay exámenes que nos hacen a nosotros ser avanzados de posición, de materia, en la escala de lo que estamos estudiando. Bueno, eso es la vida espiritual, podemos hacer una referencia de esto. A nosotros se nos permiten las pruebas, Dios nos permite en nosotros las pruebas para ascendernos en el conocimiento de la fe, para robustecernos. ¿Se acuerdan? Por eso todo es un gimnasio espiritual. Y Él nos robustece en nuestra debilidad y fortalece nuestro cansancio, nos fortalece en el cansancio y nos robustece en nuestras debilidades. Eso lo hace Dios. Entonces, mirándolo desde el punto de vista de lo que es la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es lo atractivo del mal que se nos ofrece engañosamente. No es que el mal es atractivo, sino que él se disfraza de algo atractivo de manera engañosa. Diríamos que la tentación es una trampa y el tentador es un tramposo. Y sabemos quién es el tentador. Entonces nosotros, mi hermano, el mal, eso tenemos que entenderlo. El mal no tiene poder en nosotros. Y mira que en la misma palabra nos dice, mira que puso delante de ti el bien y la vida, el mal y la muerte. Elige el bien, elige la vida. ¿Por qué no dice esto? Porque en el Espíritu Santo usted y yo tenemos la capacidad, el discernimiento de elegir el bien o el mal. Claro que el Espíritu Santo nos inclina hacia el bien. Ahora, si nuestra carne se inclina hacia el mal, es lo que llamamos pecado, voluntariamente, no porque Dios nos hace pecar. Ya lo leímos en Santiago, en la carta de Santiago 1:13. Y vayan anotando para que no se nos haga. Entonces, ¿sabe cuál es el poder que tiene el mal? El mismo poder que el hombre le otorga. El mismo poder que el hombre le otorga. Porque el mal, mire, la esencia, el bien en nosotros, es la esencia de Dios. Y esa esencia de Dios no se disminuye nunca en nosotros. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hebreo 13:8. El mismo Dios. El mismo Dios, el que guió desde el Génesis, desde el Éxodo, del Levítico, hasta el Apocalipsis, todo. Y es el mismo Dios que nos guía hoy en su espíritu. Ahora bien, el mal es lo añadido, es lo que busca morder en nosotros para que usted y yo elijamos caer en la tentación. Por eso decíamos el Padre Nuestro, el mismo Jesús nos dice a nosotros, pídanle al Padre, no nos deje caer en tentación. Entonces, quiero
hacer énfasis una vez más en esto. La esencia de lo que usted y yo somos es Dios. Oiga, lo esencial de su vida y de mi vida es Dios. Porque nosotros fuimos creados por Él y para Él. Y Él nos capacitó. Por eso los sacramentos. Hay que vivir una vida de sacramento. Y aprovecho, Dios, organiza las ideas que tú pones en mi corazón. Que yo sé que tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y sabes por qué saltamos de un lado a otro. La palabra cuaresma, que hace referencia a los 40, pero también hemos vivido y estamos viviendo en esta pandemia lo que se le llama cuarentena, que también hace referencia de los 40, a pesar de que no son 40 días que la persona dura, para deshacerse de ese virus, para no contaminar a los demás. Miren, Dios quiere y anhela de que usted y yo verdaderamente aprovechemos desde ahora, desde hoy, esta cuaresma para contagiar a los demás con su amor, para propagar la vida en Cristo de fe, de esperanza y de amor. Mire, guarde esto en su corazón, pero guárdelo no porque Juan lo está pronunciando, sino porque el mismo Dios nos los dice. En Efesios 1:3, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos eligió en Cristo Jesús para que seamos santos, puros y sin mancha. Mire, usted, hija de Dios, ha sido elegida desde antes de la fundación del mundo. Su madre y su padre no le conocían hasta que usted no llegó a este mundo. Ni tampoco a mi padre y mi madre me conocían hasta que yo llegué a este mundo. Mi madre me sentía en su vientre, su madre te sentía en su vientre. Pero sí, en el plan de Dios ya existíamos desde antes de la fundación del mundo. No entremos en esa ansiedad, no entremos en esa depresión que se está viviendo hoy día. Muy por el contrario, aprovechemos. Miren que se usan máscaras para que lo que sale de nuestra boca, lo que sale de nuestro interior, no contagie, no dañe a los demás. Pero también el mismo Jesús nos recuerda a nosotros que lo que entra por la boca no lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Entonces de tu corazón y de mi corazón tiene que brotar la gracia, el amor y la presencia de Dios. Entonces el mal no tiene poder en ti ni en mí. El enemigo no nos hace caer en pecado. Él tira la cascarita. Él no nos tienta. ¿Qué le dijo a Jesús? Referente a lo que dice el Evangelio de hoy. Digo, el tema de hoy, de Mateo, ¿no? 4:4. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero yo me voy a ir a Lucas, porque este texto del desierto, de la tentación de Jesús en el desierto, está en los tres evangelios sinópticos. Sinópticos significa que ellos narran un mismo hecho con semejanza. Lo escuchamos el domingo en el Evangelio según San Marcos, que es que estamos proclamando, estamos escudriñando en el ciclo B de la Santa Iglesia Católica. Lo escuchamos el domingo pasado, pero está más detallado en Lucas y Mateo. Capítulo 4 de Mateo, capítulo 4 de Lucas. Entonces vamos a leer el de Lucas porque hay una parte que Dios quiere que usted y yo entendamos muy realmente. Porque usted y yo somos ese Cristo, somos ese bautizado, por eso se nos llama cristiano. Somos ese hijo, esa hija de Dios que hemos sido elegidos también para caminar por este desierto de la vida. El desierto de la vida. Pero déjame decirte algo, mi hermano y mi hermana, que Dios lo pone una vez más en mi corazón. La victoria de Jesús, la victoria de Jesús en el mal, es nuestra victoria. Yo no sé si tú estás atravesando por un desierto hoy día, pero déjame decirte que ya Jesús pasó por ahí y Jesús venció todas esas tentaciones. ¿Sabe por quién? Por ti y por mí. ¿Sabe por qué Jesús la venció? Lo primero es que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Pero en la humanidad de Jesús, Jesús tiene la estatura, la medida y la altura de Dios hecho hombre. Usted y yo no pecamos porque somos humanos.
Usted y yo pecamos porque dejamos de ser humanos en el momento que pecamos. El pecado no forma parte en la humanidad. El mal toma parte para hacernos inclinar y voluntariamente decidimos. Voluntariamente. Pero esto no es un asunto para nosotros entrar en decepción y en depresión de lo que somos como hijas e hijos de Dios. No. Nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Romanos 8:37. Y Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo le llegó a decir a Jesús, el apóstol Pablo, 7 veces te he pedido que aparte este aguijón de mí. Y oigo una voz que me dice, solo mi gracia te basta. La gracia que Dios depositó en ti y depositó en mí como bautizado, basta para tú y yo vencer la tentación, para tú y yo vencer el pecado. Es una promesa de Dios, no de hombre. Y miren lo que nos dice este evangelio para usted y para mí. Jesús, estamos en Lucas 4 y siguiente, capítulo 4 del 1 en adelante, ¿ok? Cuando me detenga le digo en qué capítulo finalizamos. Una vez más, eso no nos quita, sino más bien nos suma, nos multiplica la presencia de Dios. La palabra de Dios la proclamamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús volvió a la orilla del Jordán lleno del Espíritu Santo. Jesús volvió de la orilla del Jordán lleno del Espíritu Santo. Por el tiempo no le voy a preguntar a alguien que me diga ahí por qué Jesús venía del Jordán. ¿Qué había hecho Jesús? ¿Qué recibió Jesús en el Jordán? Yo sé que me van a escribir. Yo voy a esperar que alguien me escriba ahí. ¿Por qué dice este texto? Jesús volvió de la orilla del Jordán lleno del Espíritu Santo. Porque Jesús es Dios. 100% Dios y 100% hombre. Pero esa humanidad de Cristo, en ese momento, se llenó totalmente del Espíritu Santo. La humanidad. Es un misterio, ¿eh? Lo que llamamos teológicamente hipostática. Eso no cabe aquí. Eso es, hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón. Mas si la vemos con fe, entrará en el corazón. Dice Yaniri Fernández Hernández, el bautismo. Oiga, pero que Dios bendiga este pueblo de Dios. Este pueblo de Dios. Miren, bendecir es bien decir. Dios dice bien de nosotros y nos bendice. Porque miren cómo aparecen las respuestas ahí. Así mismo es. Jesús volvió de la orilla del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto. ¿Y qué recibimos nosotros en el bautismo? Alguien puede escribir ahí. Ahí Mirta Suárez de los Santos también escribió el bautismo. ¿Qué recibimos nosotros en el Espíritu? Ya lo iba a decir. En el bautismo. ¿Y quién nos guía por este mundo? Donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En esos tiempos no comió nada. Y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, dice la escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego lo llevó después el diablo a un lugar más alto, le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo, te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas porque me la han entregado a mí y yo la doy a quien yo quiero. Oigan eso. Si te arrodillas y me adoras, eso es el demonio que le está diciendo a Jesús, todo será tuyo. Se parece a las tentaciones que nosotros recibimos. Jesús replicó, la escritura dice, adorará al Señor tu Dios y solamente a Él le servirá. Alguien escribió por ahí, pero voy a seguir con el texto. Ahora mismo vamos a ver lo que nos dicen por ahí. A continuación, el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole, si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús les replicó, también dice la escritura, no tentará al Señor tu Dios. Miren, ahí concluimos este texto. 4:13 de Lucas, capítulo 4, versículo 13. Para usted y para mí, que somos cristianos, que somos ese Cristo que camina por este mundo, porque hemos sido ungidos con el mismo Espíritu Santo
que ya escribió aquí Yaniri Fernández otra vez, y el de Alberto Ramos, que recibimos el Espíritu Santo en el bautismo. Y ese Espíritu Santo es el que conduce hacia Jesús, el que empuja, dice a Jesús hacia el desierto. Dice en el 13, al ver el diablo que había agotado toda la forma de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dice Tita Díaz, la gracia del Espíritu Santo. Dice el sacramento para vivir con el Padre, nos dice Mirta Suárez de los Santos. Y dice Pedro José Capellán, la vida del Señor Jesús. Amén. Todo eso es válido, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros como bautizados. Pero quedémonos con esta parte. Al ver el diablo que había agotado toda la forma de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. A la espera de otra oportunidad. ¿Para qué? Para que vivamos mirando para atrás y para los lados a ver dónde está el demonio asustado día a día. No. Usted y yo hemos sido revestidos en Cristo a través del bautismo, como lo escribieron esos siervos ahí ahora mismo, y hemos sido llenados, empapados de la gracia de Dios en su Santo Espíritu. En Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:37. La tentación es lo atractivo que el mal ofrece de manera tramposa y engañosa. El mal se reviste de bondad, belleza y beneficio. Vuelvo para que profundicemos, ya estamos casi terminando. Ese silencio que Dios me permite o me invita a hacer es una manera de que lo que Él nos está diciendo toque las entrañas de nuestro existir, de nuestro ser, de esa esencia donde Él habita. El mal que acecha a cada uno de nosotros todos los días, como nos lo confirma la palabra ahí, y el bien, que es esencial, que es lo esencial en nosotros y que está de nuestra parte. Todos los días va a haber un acecho de ese mal. Pero en ese acecho de ese mal, usted y yo tenemos la esencia, lo esencial de Dios en Dios, que nos acompaña todos los días. Este momento, y todos los momentos de oración, pero este momento que Dios lo bautizó como rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual. Dios nos está pidiendo, no porque Él necesita que tú y yo seamos así para ser Dios, sino porque nos ama con un amor eterno. Y nos ama tanto que no se reservó ni a su propio Hijo, a Jesús, a Jesucristo nuestro Señor. Lo envió y en ese punto central de nuestra fe estamos, de la Cuaresma, una preparación a ese momento de la Pascua, que se actualiza en nosotros. Ya sucedió hace 2000 y pico de años, 2021 años según el calendario, ¿no? Pero es una actualización que tú y yo debemos de aprovechar ahora. En inglés dicen right now. No esperar otro momento, ahora mismo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. No se miren, el catecismo, ya yo sé que ustedes saben de qué se trata esto, pero ya por el tiempo solamente voy a leer el numeral. Pero cuando digo leerlo es para que usted y yo lo profundicemos. Y vamos, el numeral es 2846. No nos deje caer en tentación. Esa parte del Padre Nuestro. Que por cierto, este catecismo hace una profundización, que es la cuarta parte de la oración, y hace sobre el Padre Nuestro. Entonces, nosotros tenemos que adentrarnos en esto. Miren, esto, como decía la persona que escribió ahí en Instagram, esto es de Dios. Ella decía, yo espero, ansiosa, ¿no? Como anhelando ese momento para que Dios nos empape de la palabra. Esto es de Dios. Y Dios nos está haciendo énfasis todos los martes a que ya seamos alimentados más que la leche materna. Que no sea solamente lo materno de nuestra fe que estemos digiriendo, sino que ya tengamos una fe adulta para masticar, para degustar,
para rumiar el conocimiento de la palabra, de la teología, de la doctrina de la iglesia, a través del magisterio en el Espíritu Santo. Miren lo que nos dice este numeral sobre las tentaciones, de lo que Dios nos ha ido, nos ha ido entrando en ese regalo. Yo lo veo como un regalo. Dice el 2846, 2846 del Catecismo, en referente a no nos deje caer en tentación. Inclina tu cabeza y solamente escucha mi voz, pero atiende a la palabra de Dios, que Él es el que nos habla a través del magisterio, del Espíritu Santo, de la iglesia. Esta petición, referente a no nos deje caer en tentación, llega a la raíz de la anterior. Sabe que la anterior de no nos deje caer en tentación es perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y sigue, y no nos deje caer en tentación. Dice, esta petición llega a la raíz de la anterior, porque nuestros pecados, recuérdense que ya en el Padre nuestro pedimos perdón a Dios, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y dice, porque nuestros pecados son los frutos del consentimiento a la tentación. Consentimiento a la tentación. ¿Y qué dijimos que es la tentación? Bueno, la tentación es lo atractivo del mal, que no es que el mal sea atractivo, sino es lo atractivo del mal que ofrece de manera engañosa, de manera engañosa, de manera tramposa. El mal, en la tentación se disfraza, toma un disfraz de bien, ¿no? Es como una verdad, es como una mentira disfrazada de verdad. Y si no tenemos ese discernimiento, por eso vuelve Dios a decirnos todos los días, Señor, inúndame de tu Santo Espíritu, guíame con tu Santo Espíritu. Esta petición llega a raíz de la anterior, porque nuestros pecados son los frutos del consentimiento a la tentación. Pedimos a nuestro Padre que no nos deje caer en ella. Traducir en una sola palabra el texto de lo que estamos hablando, griego, es difícil. Significa no permita entrar en, que no nos permite entrar en. No nos deje sucumbir a la tentación. Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Santiago 1:13. Al contrario, quiere librarnos del mal. Le pedimos que no nos deje caer, que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues estamos empeñados en el combate entre la carne y el espíritu. Esta petición implora el espíritu de discernimiento, de fuerza, para poder vencer. ¿Qué dijimos que tentación? Grabémonos esto. Tentación es lo atractivo del mal que el mal ofrece de manera engañosa y tramposa. ¿Qué es la tentación? Una trampa. ¿Quién es el tentador? Un tramposo. ¿Qué es el bien en nosotros? La esencia de Dios, lo esencial de Dios en nuestra vida. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sincerémonos con nosotros y con Dios. ¿De qué nos estamos alimentando cada día? Solamente nos alimentamos de todo lo que encontramos en el aspecto de nuestros planes y proyectos, o estamos haciendo lo mismo que Jesús cuando en los discípulos se encontraron con él, hablando con la samaritana en el Evangelio según San Juan en el capítulo 4, que ellos le preguntan a Jesús, maestro, ¿comiste? Diríamos perturbado, ¿no? No encontraron que decirle a Jesús. Primero lo encontraron hablando con una mujer. En esa época de Jesús la mujer era excluida en la cultura judía, ¿no? Y sobre todo samaritano. Cuenta que la samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío y yo samaritana me pide me pide de beber a mí que soy samaritana? Porque no se llevaban. Pero Jesús vino no a hacer diferencia, sino a unir a Dios con el hombre. No importa la raza, no importa el color. Y Jesús le dice a ellos, ustedes no conocen mi alimento. Ellos se turban más y se murmuran entre uno y otro. ¿Y quién le habrá traído de comer? Jesús, que todo lo sabe, todo lo entiende y todo lo escucha, porque Dios le dice, mi alimento consiste en hacer la voluntad de mi Padre, del que me envió, y llevar a cabo su obra. Que nuestro alimento cada día, mi hermano, sea hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo la obra que era marcado para cada uno de nosotros. Eso Dios nos lo quiere decir a nosotros, y quedémonos con esto. El enemigo tentó a Jesús con el poder, con la riqueza y el placer. Cuando lo invitó a comer teniendo hambre, lo invitó al placer de la carne. Jesús nos enseñó a vencer esos placeres de la carne que nos invita a lo fácil para apartarnos de Dios. La tentación
Es lo atractivo del mal. No es que lo malo es atractivo, pero el mal se disfraza de atractivo de una manera engañosa y tramposa. Entonces, a Jesús el enemigo también le ofrece todos los reinos terrenales que sabemos, ¿no? Aquí hay muchos reinos del narcotráfico, aquí hay muchos reinos, ¿no? Y son los reinos que la gente, muchas personas llaman reinos en el desconocimiento. Jesús dice que no debemos postrarnos a ninguna de esas riquezas, de esos reinos. Habló de riqueza, pero también le dijo, si tú eres hijo de Dios, lánzate de aquí, porque como hijo de Dios nosotros tenemos que sentirnos que tenemos el poder para hacer todo lo que nos parece. Jesús venció todo eso. Lo venció porque en la humanidad de Jesús estaba la estatura, la medida y la altura plena en la humanidad de un Dios que se hizo hombre. Pero esa estatura, esa medida y esa altura de Jesús también vino a nosotros en el bautismo. Pero depende de usted y de mí cómo vayamos creciendo en esa altura, en esa medida y esa estatura. Nunca la alcanzaremos, pero cada día, mientras más nos parecemos a Jesús, más estamos alejándonos de la tentación y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Alimentémonos cada día de la palabra y nunca nos dejemos engañar de la tentación, porque la tentación es una trampa y el tentador es un tramposo. Vamos a orar y vamos a orar con palabra de Dios, palabra de vida eterna, palabra que se cumplen en ti y en mí. Y doy gracias a Dios, damos gracias a Dios todos unidos por todas las personas que se han conectado ahí. Este texto bíblico, Señor, que se haga vida en nosotros, toda la palabra de Dios, Padre, que tome forma a través de tu Santo Espíritu en nosotros. Hermanos, vámonos a Romanos 8:31. Solamente anótalo, que vamos a leer del 31 al 38. Vamos a orar con esta palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, se hace vida en nosotros. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra a usted y a mí. ¿Qué más podemos decir? A modo de pregunta. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Hermano, si Dios está contigo y está conmigo, y lo está, el Emmanuel, el Dios con nosotros, yo estaré con ustedes todos los días del fin yo estaré con ustedes todos los días del fin de los tiempos. ¿Quién o qué estará contra ti y conmigo? ¿Qué? ¿La enfermedad? ¿El hambre? ¿La crisis? No, nada. Si ni siquiera se reservó a su propio hijo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios envió a su hijo por ti y lo envió por mí. Ni siquiera se reservó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hermano y hermana, ¿cómo no nos vas a dar con él todo lo demás? Imagínese, si él mismo se desprendió y se encarnó en María, se rebajó y no se atimonia a su hijo, ¿cómo no nos va a dar con él todo lo demás? Oiga, ¿quién nos acusará a nosotros, a los elegidos de Dios? Dios mismo lo declara justo. ¿Quién nos condenará? ¿Acaso será Cristo? Imposible. El que murió y más aún resucitó está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros, por ti y por mí, por tu familia, por tu hogar, por tu alma, por mi alma. ¿Quién? Dice la Escritura 8:35. Escúchalo bien. ¿Quién? Escúchalo en tu corazón. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, las aflicciones, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada? Oiga, como dice la Escritura, por este mundo, por tu causa, nos arrastran continuamente a la muerte. Nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Parecemos eso, mi hermano, muchas veces en este mundo. Pero ¿sabes qué dice 8:37? Lo que Dios nos decía hace un momento. Pero no, en todo eso saldremos triunfadores, gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni la fuerza del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o del abismo, ni ninguna otra criatura, susurra Dios esta palabra en tu corazón y en mi corazón.
podrán apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial. Gloria y alabanza a Dios. Dale gracias a Dios. Demos gracias a Dios por lo que ha hecho, por lo que está haciendo, por lo que hace y por lo que hará. Dale gracias a Dios. No te quedes callado, no te quedes callada. Miren, ya vamos a concluir para no abusar del tiempo de ustedes, porque esto es una hora, que es una hora en nuestro tiempo, pero en el tiempo de Dios es un momento, un presente eterno. Este tiempo está en el libro de la vida, escrito en el libro de la vida. Dios, le hemos provocado una sonrisa a Dios, le hemos provocado a Dios el decir de lo alto por nosotros, este es mi hijo, esta es mi hija, muy amado, muy amada en quien me complazco. ¿Sabe cuál es la complacencia de Jesús para Dios? Que Jesús no se doblega a hacer la voluntad del Padre. Cuando tú y yo nos unimos a esa voluntad de Dios, escuchemos esa voz, no del enemigo, sino de Dios, diciéndote a ti, mujer, tú eres la hija amada de Dios. Diciéndote a ti, hombre, tú eres un hijo amado del Señor. Yo soy un hijo amado de Dios. El mismo Dios nos lo dice. Mañana, primero Dios, te invito a que te conecte al grupo de oración Luz de Cristo de la iglesia, de la comunidad de San Fideli. Indigno siervo, instrumento de Dios, Dios me ha llamado a través de estos hermanos a compartir su palabra. Y el tema para ese día de mañana es el poder liberador y sanador del perdón. El poder liberador y sanador del perdón. Eso es a las 7 de la noche. Yo lo voy a publicar en Facebook para que ustedes tengan la información completa. Lo voy a publicar en Instagram, lo voy a publicar en WhatsApp, en el estatus de WhatsApp y en donde Dios me permita, ¿no? Lo voy a publicar porque es extendiendo el reino de Dios. Esto es promoviendo el reino de Dios, recastando alma para Cristo. Esa es la empresa que tenemos, ¿no? Esa es la empresa, ese es el negocio de rescatar las almas para Dios, de que las almas se enamoren de Dios, de que más almas se enamoren de Dios. Eso es mañana, Luz de Cristo se llama esa comunidad de San Fideli. El poder liberador y sanador del perdón, ese es el tema, desde las 7 de la noche. Y el jueves, el amor de Dios, ¿eh? No se cansa de buscarnos, siendo Dios. Ay, Dios mío. No, no te dejes engañar de la mente del enemigo. No escuches esa voz. Escucha la voz de Dios. Jesús, fuente de agua viva, de la parroquia de Santa Teresita de Woodside, Queens, vía Facebook. Luz de Cristo también estará vía Facebook, mañana a las 7 de la noche. Y el jueves también vía Facebook, Facebook Live a las 7 de la noche. Carmita Carrión, Juan la Antigua, cualquiera de los servidores que estarán por ahí. Entonces ya saben, mis hermanos y hermanas, demos gracias a Dios, demos gracia infinita a Dios. Tú eres un plan eterno de Dios. Guarda eso en tu corazón. Guárdalo en tu corazón. Tú eres un plan eterno de Dios. ¿Y sabe cuál es ese plan? El amor perfecto, que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo entiende. Por amor a ti y por amor a mí. Dios te creó por amor y para el amor. Y nunca te suelta. Así que no te sueltes de ese amor. El amor de Dios es tan grande y tan fuerte y tan poderoso que al dejarnos encontrar y seducir por ese amor, nos ata, pero nos da un espacio para que seamos libres, no que seamos esclavos. Entonces, el enemigo es el tramposo. La tentación es una trampa y el tentador es un tramposo. Dios nos seduce, pero nos seduce en su amor. Tú me sedujiste, Señor. Luchaste contra mí. Fuiste más fuerte que yo y yo me dejé seducir. Eso nos dice el profeta Jeremías. Que Dios me le bendiga rica y abundantemente. La paz sea con cada uno de ustedes y con su familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias por cada uno de ustedes. Que Dios me le bendiga. Después me conecto con lo que hayan escrito por ahí, en los textos y los mensajes y cualquier respuesta que Dios quiera que demos para que sigamos progresando en ese conocimiento de la fe, la esperanza y el amor. Lo haremos en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Le amo mucho en el amor de Cristo. La paz sea con ustedes siempre.